Muy buenas a todos, el día de hoy hablaremos sobre la angiología, el estudio de los vasos sanguíneos, o mejor dicho, la ciencia biológica que se encarga de estudiar los vasos sanguíneos. Bueno, estos vasos presentan una amplia distribución por todo el organismo, es decir, que tenemos muchos vasos sanguíneos a lo alto y ancho de nuestro cuerpo. Y estos vasos sanguíneos son los siguientes: las arterias, las venas y los capilares. Las arterias se encargan de conducir la sangre que sale del corazón, es decir, la sangre bombeada va a salir por las arterias. En cambio, las venas se encargan de devolver la sangre al corazón. Por otro lado, los capilares están entre las arterias y las venas. La sangre fluye por los capilares, es decir, las arterias pasan por allí y entran por los capilares, y los capilares los llevan a las venas y las venas llegan al corazón otra vez. Acá podemos ver las arterias. La sangre fluye en las arterias a gran presión, principalmente a través de los gradientes de presión y secundariamente ayudado por la fuerza de la gravedad. Capilares. Por ellos, la sangre circula a muy poca presión y velocidad para permitir el intercambio de sustancias entre la sangre y los tejidos. Venas. Reciben la sangre de los capilares y la devuelven al corazón para iniciar nuevamente el circuito. Es decir, que de las arterias pasan a los capilares y de los capilares a la vena para volver al corazón y seguir el ciclo. Pero puede venir una pregunta: ¿en qué vaso sanguíneo existe la mayor presión? La respuesta sería la arteria. Y hablando de esta, vamos a ver su estructura y los tipos de arteria. La estructura de la arteria se clasifica en íntima, media y adventicia. Íntima, también llamada endotelio, es la capa más interna y consta fundamentalmente de un endotelio, acá se puede ver, que tapiza toda la luz del vaso y tejido conectivo subyacente. Es decir, que esta es la parte más interna y, por ende, la más delicada. Luego está la capa media, capa muscular o túnica media, que está constituida por fibras elásticas y fibras musculares lisas, dispuestas en espiral alrededor de la íntima, como acá podemos observar. Y por último tenemos la adventicia, es la más externa, constituida por tejido conjuntivo. Acá podemos ver el gráfico. Bueno, luego tenemos los tipos de arterias. Y los tipos de arterias se clasifican según su estructura y función. Bueno, las arterias elásticas o de conducción son de gran calibre. ¿A qué se refiere con esto? Es decir, que son de gran grosor. En su túnica media predominan las fibras elásticas. Túnica media. Acá podemos ver la túnica media. Es la capa muscular. Luego tenemos que pueden distenderse al recibir el chorro de sangre durante la sístole. Acá creo que tendría que decir chorro. Bueno, ejemplos: aorta y pulmonar. Podemos volver acá y vamos a ver que estas son las principales. O sea, es decir, nuestras grandes arterias, las principales grandes arterias, vendrían a ser las arterias elásticas o de conducción. Luego tenemos las arterias musculares o de distribución. Son de pequeño y mediano calibre, es decir, estas arterias son pequeñas a comparación de las elásticas o de conducción, además que muestran marcado predominio de fibras musculares en la media. Es decir, estas ya no son tan elásticas, sino que son más rígidas. Luego tienen la contracción de la media, varía el diámetro del lumen. Luego hablaremos de qué es el lumen. Regulan el flujo sanguíneo de los diferentes territorios vasculares. Estos son los encargados de regular el flujo sanguíneo en todo tu cuerpo. Tenemos luego las arteriolas. Tienen diámetro menor de 100 UMAS, presentan un lumen pequeño y una pared gruesa. La túnica media está formada por 4 o 5 capas de fibras musculares. Son de gran importancia en la regulación del flujo y la presión arterial. Bueno, acá tenemos la pregunta de la San Marcos de 2003. Dice: las arterias se caracterizan por... Vamos a analizar. ¿Tener lumen grande? No. Las arterias no tienen un lumen grande. Justamente acá lo puedes leer. Lumen pequeño. D. Transportar sangre poco oxigenada. No. Las arterias, al mover sangre directamente del corazón, esta viene oxigenada, transportando todo ese oxígeno al cuerpo. Por lo que no son poco oxigenadas. Tener válvulas en toda su trayectoria. No.
solo tienen válvulas, como podemos ver acá, aorta y pulmonar. ¿Qué dice la otra? Llevar sangre de los tejidos hacia el corazón. No. Como leímos por acá, acá, conducen sangre que sale del corazón. Y si es que sale, y todas estas son falsas, sería la A, tener su origen en los ventrículos. Cosa que podemos ver que es cierta, ya que las A empiezan acá. Ventrículo izquierdo y ventrículo derecho. Verificar respuesta, y ahí lo vemos. Siguiente punto, capilares. Los capilares son la parte más grande de nuestro cuerpo, ya que la longitud total de los capilares se calcula en 95.000 kilómetros. Eso prácticamente son 2 vueltas a la Tierra. Vaya, no es nada, no es, no es poco que digamos. Bueno, esos son datos interesantes, no importa mucho. Lo que importa es esto, la estructura de los capilares. Los capilares nacen de las metaarteriolas. Como vemos por acá las arteriolas, bueno, se puede decir que son como unas ramificaciones de las arteriolas. En su punto de origen, generalmente, existen algunas fibras musculares que forman el esfínter precapilar, que es el regulador del flujo capilar. Es decir, que este esfínter precapilar es el que va a regular el flujo de la sangre en los capilares. Luego está la pared de los capilares, que consta solamente de un endotelio rodeado de una fina membrana basal. O sea, decir que en vez de la arteria, ellos solo tienen un endotelio con una capa subendotelial muy delgada. Bueno, esta puede ser continua y fenestrada, o sea que presenta perforaciones de nanómetros cubiertos por un material amorfo que facilita el paso de diversos solutos, pero no de proteínas. Bueno, una vez leído esto, podemos responder a esta pregunta. No corresponden a los capilares sanguíneos. Bueno, son los vasos sanguíneos más numerosos. Si es la parte más grande, es obvio que sí, son los más numerosos. O sea, sí corresponde. Sus paredes están constituidas por endotelio. Acabamos de leerlo. Está por acá. Acá está, endotelio. Sí. La pared de los capilares consta solamente de endotelio. Se ubican entre metaarteriolas y vénulas. Lo acabamos de leer. Es verdadero. Su diámetro es de 7 a 9 umas. Eso se me ha pasado por alto, pero sí, acá está. Son los vasos sanguíneos de menor diámetro. Los capilares son los más pequeños. Ojo con ese dato. Es verdadero. Resultan de la ramificación de las vénulas. Bueno, ya vimos y les he dicho que estas vienen de la ramificación de las arteriolas, por lo que esta vendría a ser falsa. En efecto, los capilares no resultan de la ramificación de las vénulas, sino de las arteriolas. Luego venimos con la función de los capilares. La función de los capilares se basa en el intercambio capilar. Los capilares son los vasos de intercambio. A través de sus paredes se intercambian sustancias entre los tejidos y la sangre. Es decir, que los capilares son los causantes de que se transmita el oxígeno por todas las partes de nuestro cuerpo. Por los capilares, por culpa de los capilares, o mejor dicho, gracias a los capilares, todas tus células tienen el oxígeno necesario para subsistir. Acá lo dice, el intercambio entre células y capilares no es directo. Este se da de capilar al líquido intersticial, de allí a la célula y viceversa. Es decir, que esto pasa para dar O2 y para quitar CO2. El intercambio de solutos y agua se da por mecanismo pasivo de difusión o pinocitosis. En un momento vamos a explicar qué es esto. Factores que favorecen el intercambio a nivel capilar. Bueno, la delgada pared capilar es uno de los mayores factores que favorecen el intercambio a nivel capilar, ya que como vimos antes, los capilares solo tienen un endotelio y una capa subendotelial muy ligera. Esto permite que el intercambio a nivel capilar sea más efectivo. Luego está la presencia de poros en pared capilar. En ciertos territorios del cuerpo, obviamente, no es en todas. Como vimos en el anterior, solo en algunas partes tiene eso, que se le llamaba fenestrada. Gran superficie de intercambio.
Los capilares se distinguen por eso. Tienen una gran superficie de intercambio de sustancias y lenta velocidad de flujo sanguíneo en capilares. Como vimos al principio, estas son de las más lentas que hay. Acá está. Por ello la sangre circula a muy poca presión y velocidad. Es de las más lentas que existen. Por eso se permite de mayor manera el- la transmisión de fluidos. Ya. Acá tenemos una imagen que pueden analizar por su cuenta. Una vez dicho todo esto, podemos hacer esa pregunta. Dice, acerca de los esquemas corresponden respectivamente a corte transversal de... es aspecto de... bueno, les voy a dar una pista. Arteria vena capilar. El esquema de corte transversal de una arteria muestra una pared gruesa con túnica media desarrollada. El de una vena muestra una pared más delgada con túnica media poco desarrollada y presencia de válvulas. El de un capilar muestra una pared muy delgada, solo con endotelio. Por lo tanto, el orden correcto es arteria, vena, capilar. ¿Entendido? Es decir, que la arteria es la más gruesa, luego le sigue la vena, y por último, el más delgado es el capilar. Ahora vamos a hablar de la vena, o de las venas. ¿Qué son las venas? Bueno, las venas son los encargados de llevar la sangre de los capilares hacia el corazón, nuevamente, y repetir el ciclo. Son de paredes más delgadas que las arterias, de similar calibre, ya que soportan una presión menor. Bueno, al igual que las arterias, presentan paredes formadas por tres túnicas: íntima, media y adventicia, pero la diferencia es que su media está mucho menos desarrollada, es decir, es más delgadita, menos muscular. Luego tenemos los tipos de venas. Las vénulas son de menor calibre, colectan la sangre de los capilares. Estos son los encargados de recuperar la sangre para volverla al corazón. Se anastomosan continuamente, produciendo venas de mayor calibre, es decir, se ramifican en una, o sea, de una bifurcación vuelven a una sola. Luego siguen las venas de pequeño y mediano calibre. Presentan válvula, no como los capilares ni las arterias. Estas presentan válvula, en la gran mayoría de los casos. Como vimos anteriormente en un verdadero y falso, en el caso de las venas es verdadero. Sobre todo a nivel de miembros superiores e inferiores. Las válvulas venosas contribuyen a impulsar la sangre hacia el corazón, impidiendo su flujo retrógrado. Es decir, que si tu sangre está por la rodilla y ya no tiene presión, ¿qué pasa con estas válvulas? Le dan mayor presión, dando más newtons para que vuelva al corazón. Luego están las venas de gran calibre. Son vasos de gran diámetro, de paredes delgadas, con pobre desarrollo de la túnica media. Es decir, tienen esta parte de acá, túnica media, poco desarrollada, poca fibrosa. Gran desarrollo de la adventicia, donde hay fibras musculares longitudinales, es decir, que tienen, en vez de la capa media más gruesa, tienen la capa externa más gruesa. De ejemplo tenemos las venas cavas. Pregunta de la San Marcos. Son características de las venas, excepto, bueno, terminan en las aurículas. Eso es falso. Transportan sangre poco oxigenada. No, las venas también transportan sangre oxigenada. Tienen pared gruesa. Ya vimos que las venas no tienen pared gruesa. Por lo que esto es verdadero. Porque las venas sí tienen pared gruesa. Acá dice que tienen paredes delgadas y todo eso, pero vamos acá. Espérate, ¿qué? No, no me equivoqué, leí mal. Son características de las venas excepto. Ya, podemos leer acá que dice, explícitamente acá lo dice. Acá, son de paredes delgadas. Las venas tienen paredes delgadas, no tienen paredes gruesas. Es decir, que esto es falso. Ya, lo había leído mal. Error mío. Lo siento. Ya. Luego está el retorno venoso. Vamos a hablar ahora del retorno venoso. El retorno, el retorno venoso es el volumen de sangre que fluye por el sistema venoso de regreso hacia el corazón. Es decir, que una vez fluye por
fluyó por todo el cuerpo, ahora vuelve al corazón. Exactamente hacia la aurícula derecha. Depende de la diferencia de presión existente entre las vénulas y la aurícula derecha. Además, existen fuerzas responsables de retorno venoso, obviamente, porque la fuerza de gravedad va a estar en contra de esto. Así que va a haber un sistema de bombeo con el fin de apoyar al retorno venoso. Estas son las fuerzas responsables del retorno venoso. Son el sistema de bombeo del músculo esquelético, es decir, la contracción de los músculos esqueléticos de las piernas. Estos presionan las venas que corren a través de ellos, lo cual aumenta la presión de la sangre venosa y facilita la apertura de las válvulas venosas proximales, conduciendo la sangre en dirección del corazón. Sé que alguna vez a mí me ha salido en Instagram un post que decía que nosotros tenemos dos corazones, uno que está en la rodilla. Bueno, es una falsedad. Obviamente no tenemos dos corazones. A lo que se refieren es a esto, el sistema de bombeo del músculo esquelético, ya que este funciona como un tipo corazón pero que en vez de bombear al cuerpo, bombea con la fuerza suficiente para que vuelva al mismo corazón y el corazón lo bombea. Es una equivocación que se ha cometido y, bueno, se ha difundido de manera errónea. Luego está el sistema de bombeo respiratorio. Durante la inspiración, el diafragma se mueve hacia abajo, lo que crea una disminución de la presión en la cavidad torácica y un aumento de la presión en la cavidad abdominal. El resultado es que asciende el volumen de la sangre, que pasa por las venas abdominales comprimidas a las venas torácicas descomprimidas. Cuando las presiones se invierten durante la expiración, las válvulas venosas impiden el retroceso de la sangre. En español, el movimiento del diafragma, o sea, el movimiento diafragmático, permite que el volumen de la sangre eh, ascienda. Esto permite que las venas se compriman y haya mayor presión, así llegando al corazón. Una vez dicho esto, podemos hacer la pregunta: ¿favorece el retorno venoso excepto válvulas venosas de miembros? Como ya vimos, acá está. Luego está, válvulas venosas de la cabeza. En ningún momento hemos hablado de la cabeza. En efecto. Luego vamos a revisar los otros. Músculo esquelético, acá está. Presión positiva abdominal, acá está. Presión negativa torácica, es del diafragma, acá está. Luego hablaremos de la circulación sanguínea. Circulación sanguínea. Consiste en el flujo de sangre a través de los vasos sanguíneos. Es decir, que ya hablamos de los vasos sanguíneos. ¿Se acuerdan de cuáles eran? Acá lo vamos a repasar. Eran arterias, capilares y venas. Ahora hablaremos sobre cómo funciona la transmisión de sangre en estas. Bueno, la circulación sanguínea tiene características. Es cerrada. La sangre circula dentro de un sistema cerrado de vasos sanguíneos. Es decir, que en ningún momento, bueno, a menos que tengas un intravenoso o estés en el hospital, tu sangre va a salir de tu cuerpo. No, eso no pasa. Y si pasa, de verdad, vas a un hospital, vas a morir. Pero en un caso normal, la sangre circula dentro de un sistema cerrado. Es decir, que no sale de tu cuerpo. Otra característica es que es completa. No hay mezcla entre la sangre arterial y la sangre venosa. Es decir, que las arterias y las venas no se ven la cara. Y también es doble, porque la sangre fluye por dos vías circulatorias. O sea, tenemos una circulación doble, completa, cerrada. Luego hablaremos de los tipos de circulaciones. Esto será en otro video, explicándolo con mayor intensidad. Bueno, circuitos del sistema cardiovascular. Tenemos una circulación general, sistemática o mayor, y una circulación pulmonar o menor. La circulación general corresponde a toda la sangre oxigenada que sale del ventrículo izquierdo por la aorta. La sangre desoxigenada regresa a la aurícula derecha después de circular por los tejidos del cuerpo. Función: aporta oxígeno y nutrientes a los tejidos y extrae anhídrido carbónico y productos de desecho. Es decir, que este se encarga del... ¿Cómo se llama esta vaina? Cambio de oxígeno, cambio de gases. O sea, este mete oxígeno en su cuerpo, haciendo que se desarrolle ATP y
se desecha CO2 y otros desechos. Luego está la circulación pulmonar o menor. Sale del ventrículo derecho hacia los pulmones por medio del tronco arterial pulmonar. Termina en la aurícula izquierda por medio de las venas pulmonares. Su función es oxigenar la sangre. Esto se llama hematosis. Una vez dicho esto, vamos acá. La más alta concentración de oxígeno en la sangre se encuentra en... Esta es pregunta de la San Marcos de 1986. Su madre, yo ni había nacido. Ya, la más alta concentración de oxígeno en la sangre se encuentra en... Bueno, podemos ver que esa... Vamos a leer. La aurícula derecha, no. La arteria pulmonar, no. No puede ser, espérate. No hay mezcla entre la sangre arterial. La arterial es la oxigenada. Es decir, que una arteria va a ser la oxigenada. Y la única arteria que hay es la pulmonar. Oh, me equivoqué. Era la vena pulmonar. Bueno, equivocarse es de humanos. La respuesta correcta es la opción C. La opción E. La vena pulmonar es la que transporta sangre oxigenada desde los pulmones hacia la aurícula izquierda del corazón. Por lo tanto, es donde se encuentra la más alta concentración de oxígeno en la sangre. Las otras opciones transportan sangre poco oxigenada. Fue mi error. Ya. Circulación porta y fetal. Bueno, esto ya son casos especiales que no vale la pena recalcar, pero por si acaso. Circulación porta. La sangre ingresa al hígado proveniente de dos fuentes. La arteria hepática, que lleva sangre arterial, y la vena porta, que drena sangre venosa de los órganos del sistema digestivo. El término circulación porta se refiere al flujo de sangre venosa del sistema digestivo por el hígado. Es decir, que esto funciona solamente por el hígado, antes de que retorne al corazón. La sangre de circulación porta tiene un alto contenido de nutrientes, siendo absorbidos en el intestino delgado. El hígado se encarga de regular la concentración de dichos nutrientes, antes de que entren a la circulación general. Es decir, que en esta circulación porta van a pasar todos los nutrientes digeridos ya en el intestino delgado por el hígado, que se va a encargar de procesar todo para que vaya a una circulación general. La circulación fetal ya es para más, digamos, más obstetricia, especializado. Bueno, ya. Respecto a la vena porta, marque lo falso. Pregúntale a San Marcos. ¿No se termina en capilares? No. ¿Recoge sangre del intestino del estómago? Y no, dice acá intestino delgado. ¿Desemboca en el hígado? No, todo funciona en el hígado, dice. Desemboca en la vena cava inferior. Creo que es esto. Se forma por la V. No, esto nada. Desemboca en la vena cava inferior. Claro. La vena porta no se desemboca directamente en la vena cava inferior. La vena porta desemboca en el hígado, donde se ramifica en capilares finuceidos. Luego, la sangre sale del hígado por las venas hepáticas, que sí desembocan en la vena cava inferior. Por lo tanto, la opción D es falsa. Márquelo falso. Sabemos que sí, nace y termina en capilares. Recoge sangre del intestino, estómago y vasos, claro, intestino delgado. Todo el sistema en sí. Desemboca en el hígado, claro que lo dice. Y esto sí, esto sí me olvidé ponerlo, la verdad. Sigamos. Vasos principales de la circulación sistemática. Arterias principales. Las arterias más importantes son aquellas que nacen en la arteria aorta. La aorta parte del ventrículo izquierdo, recorre el tórax y el abdomen y en su trayecto toma diferentes nombres: aorta ascendente, caída aórtica, aorta torácica y aorta abdominal. Bueno, acá tenemos una tablita, ahí se lo dejo, para futuros médicos o médicas. Ahí está. Venas principales. Toda la sangre venosa de la circulación sistemática retorna a la aurícula derecha, mediante las tres venas siguientes: el seno venoso coronario, que recoge la sangre del corazón; la vena cava superior, que retorna al corazón la sangre de la región corporal supradiafragmática; y la vena cava inferior, que retorna al corazón la sangre de las piernas, pelvis y abdomen, como hablamos anteriormente. Ahora, de la San Marcos también, todo se basa en San Marcos. Son ramas de la aorta ascendente. Ya.
Am, esperen. Ya, arteria subclavia derecha, arteria carótida primitiva izquierda, arterias coronarias, arterias bronquiales y arterias gástricas. Bueno, aorta ascendente. Acá hablamos de aorta ascendente. Acá está, aorta ascendente. Tronco brachiocefálico, brazo derecho y cabeza. Así que gástricas no son, bronquiales tampoco. Brazo derecho y cabeza. Coronarias pueden ser. A ver, coronarias. Ahí está. Las arterias coronarias son las únicas ramas que nacen directamente de la aorta ascendente, justo por encima de las válvulas semilunares. Las otras opciones nacen del callado aórtico o de porciones más distales de la aorta. Bueno, dicho esto, sigamos. Este es un cuestionario que le dejo a ustedes. Acá pueden verlo. Si quieren el material, contáctense conmigo. Estas son memotecnias que les voy a dejar. Si gustan tener el material, contáctense conmigo o déjenlo en los comentarios y yo se los entregaré con mucho gusto. Hasta aquí con el video de angiología. Muchas gracias.